El diluvio. Génesis 7:10. Al final de los 7 días sucedió que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El momento preciso. Dios había determinado un momento preciso para comenzar a llover. Dios le dice a Noé: entra tú y tu familia al arca. Pero a los 7 días de haber entrado, comenzó a llover. A los 7 días de que todo estaban organizado dentro del arca, empezó la lluvia. En Génesis 7:11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese día, todas las fuentes del gran abismo reventaron y las ventanas de los cielos se abrieron. Dios da el momento preciso en el cual sucedieron los eventos. Hay 2 elementos que produjeron el agua. Uno que fueron las fuentes del abismo y otro que las ventanas de los cielos se abrieron. Dice esta versión en Génesis 7. Parece que el agua surgió de abajo de la tierra y cayó del cielo. Entonces aparece que solamente Noé está al seguro adentro del arca. Y cuando las aguas crecieron mucho, los abismos y las cataratas se llenaron toda la tierra de agua, solamente había un arca que flotaba, donde adentro llevaba Noé, su familia y los animales que Dios había establecido. Bien, para mí es llamativo no solo el hecho, como ya hemos dicho, de que Dios dio los materiales, las medidas exactas, sino que también aquí en Génesis 7:11 se describe el momento exacto que sirve para comprobar arqueológicamente qué fue lo que sucedió. De hecho, hay pruebas arqueológicas de este evento y que comprueban que el relato bíblico tiene la veracidad incluso desde el aspecto arqueológico y científico. No por casualidad está este dato del momento preciso y exacto del diluvio. El exterminio de los incrédulos. Génesis 7:23. Y fueron exterminados todos los seres vivientes que habían sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del aire, fueron cortados de la tierra. Y solo Noé escapó con lo que estaban en el arca. Fuera del arca, destrucción, muerte, juicio, los incrédulos. Gálatas 5:19-21 dice: adulterio, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, magia, enemistades, contiendas, celo, ira, peleas, división, sectas, envidias, homicidio, borracheras, glotonería y cosas semejantes, sobre las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, esto es fuera del arca. Los inicuos, la persona incrédula que no han creído, y esto es fuera del arca. Todo lo que Dios está juzgando son estas cosas. Pero dentro del arca está el creyente Noé y su familia. ¿Qué hay dentro del arca entonces? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley contra tales cosas. Gálatas 5:22-23. Amén. Hay que calcular, hay que ver la diferencia de lo que se pierde y lo que se salva. Y adentro están los hijos de Dios que han creído en el Señor y que se han santificado, han sido justificados. Fuera, todos mueren y desaparecen de la vida de Dios. Dentro, todos viven y vivirán. Ellos son los representantes de Dios en la tierra. Ezequiel 7:9. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones,
y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Escapar de la muerte. Génesis 8:1. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los seres vivientes y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas se calmaron. ¿Qué quiere decir que Dios se acordó de Noé? ¿Qué cosa pensó Dios? Yo me puedo imaginar que Dios vio, mientras que estaba en el diluvio avanzado, Él se acordó de todo aquellos días que Noé empezó a tumbar árbol, a lijarlo, a preparar listones, a montarlo. 100 de años le costó construir el arca. Dios se acordó del esfuerzo, de la fidelidad de este hombre. Se acordó también del día que él y su familia entraron por la puerta, como el arca era sacudida por la olas, entonces él quiso ponerle un fin. Génesis 6:8 dice: Así, después de 40 días, sucedió que Noé abrió la ventana que había hecho en el arca. En el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Y Noé destapó el arca, miró, y he aquí, la faz de la tierra estaba seca. Las aguas se secan, la ira de Dios ha terminado. Entonces salen de la misma puerta, encuentran una tierra completamente nueva, donde no hay más inicuo, todos han desaparecido. Ahora ellos, santos, temerosos de Dios, fieles a Dios, son los únicos habitantes de la tierra. Tienen ahora delante una nueva vida en la tierra. Génesis 8:15-16. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Del arca salieron todos los animales, todos los reptiles, todas las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias. Génesis 8:19. Entonces bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 9:1. Esto es muy importante, entender lo que Dios le dice a Noé y a sus hijos. Sean fecundos, multiplícase, llenen la tierra. ¿A quién había dicho esto Dios anteriormente? Dios le había dicho eso anteriormente a Adán y a Eva. Cuando la tierra estaba deshabitada, ¿verdad? Sí, y en este caso también la tierra estaba deshabitada. Es un ciclo. Sí, inicia de nuevo un ciclo donde Dios quiere ser expresado a través del hombre en la tierra. Creo que este es un momento de culminación donde podemos ver el plan completo de Dios, que no es exterminar al hombre, sino es exterminar la iniquidad en la tierra, exterminar el pecado en la tierra. Porque de lo contrario hubiera acabado con todos los hombres, no hubiera dado ninguna posibilidad de salvación. A nadie. Para seguir cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. Ahora bien, hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. Hay un recomenzar. Sí, el propósito de Dios sigue adelante. Ahora, lo que se había perdido durante esos siglos donde el hombre se había dedicado a pensar y hacer solamente el mal, Dios ha restablecido en la tierra el hombre santo, el hombre limpio, la tierra está regenerada. Pero evidentemente que eso no duró mucho, porque el hombre empezó otra vez la descendencia a degenerar en el pecado. Escapa por tu vida tiene que ver con que hay un momento de salvación donde Noé recibe el llamado
Y después de ese evento del diluvio, hay un momento donde se restablece el orden divino inicial. En la tierra, sí. En la tierra. Amén. Como en el Edén. Como en el Edén. Exacto. Como en el Entonces, esto es importante decirlo porque el propósito de Dios siempre permanece. A pesar de la falta de cooperación del hombre, Dios siempre, aunque sea con uno, hace su propósito. Sí, y lo capacita y lo utiliza. No solamente para salvar a ese individuo, sino a su familia y a todo aquel que escuche el llamado de salvación. Amén. Como Adán era un testigo claro de lo que había vivido en el Edén, ahora tenemos que Noé y su familia ahora eran testigos de lo que habían visto con el diluvio. Y seguramente a los hijos, los nietos, toda la otra generación le iban a transmitir la experiencia de Noé que caminó con Dios y de cómo Dios destruyó a los inicuos. Porque eran testigos, lo habían visto con sus ojos. Noé condena a su generación. Segunda de Pedro 2:5 dice: y no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó con otras 7 personas a Noé, predicador de justicia, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y este es Pedro que está citando el evento del diluvio y Noé, para hablar precisamente de salvación. Noé no solamente es nombrado por Pedro, sino también por Pablo en Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Noé se salvó por fe, por creer la palabra de Dios. Y no solamente que creyó lo que Dios le dijo, que iba a venir un diluvio, que iba a desaparecer de la faz de la tierra a todo hombre que había creado, sino que tuvo que ejercer la fe. Eso quiere decir que tuvo que cortar madera, que tuvo que construir, que tuvo que hacer. Meter en práctica lo que había creído. Ponerle obra a la fe. Sí, ponerle señor. obra a la fe. Porque nada hubiera hecho si creía, sí, eso es verdad, eso va a venir, pero no se metía a talar árbol y a preparar listones. Hubiera tenido fe de lo que Dios le había dicho, pero no obró sobre lo que Dios le había dicho. Sí, hubiera creído solamente. La fe es acción, él tenía que salir y accionar, y lo hizo. Por eso se salvó. Porque por creer, el diablo cree, pero está muerto, está... ¿Cómo podemos aplicar todo este estudio a nuestra realidad, a nuestra experiencia espiritual hoy en día? Nosotros nos podemos identificar como Noé. Podemos ser nosotros con ciertas características de Noé. Podemos tener en determinado momento el llamado de Dios a hacer algo. Hemos visto a través de estos estudios donde diferentes personajes son llamados por Dios. Por ejemplo, la reina de Saba sintió la necesidad de ir a conocer. Ruth, a través de Noemí, decidió ir al pueblo de Dios. Pero el caso de Noé a mí me ha dejado una grata impresión, porque podemos decir que Noé representa a los que hemos nacido en el Evangelio. Porque no conseguimos un pasaje donde diga que Noé consiguió el conocimiento de Dios, se arrepintió, sino que el conocimiento que Noé tenía de Dios era transmitido a través de las generaciones anteriores, desde Adán hasta Enoc y Enoc directamente a Noé. O sea que Noé es una persona que nació en el Evangelio, digamos, en el conocimiento de Dios. Es una persona que, a diferencia de otros personajes, estuvo siempre desde su nacimiento escuchando de Dios. Yo pienso que podemos aprender de Noé varias cosas. Primeramente, cuando nosotros nos convertimos, transmitir a los hijos
la experiencia espiritual, transmitir a los hijos el conocimiento, la revelación que Dios nos hace para que los hijos sean involucrados. Pero también Dios nos ha mandado a predicar al mundo entero. Como Noé predicaba, había ciertas personas que pregonaban, hacían una imagen con una tela y dibujaban y iban de ciudad en ciudad mostrándole la imagen. Mira que va a pasar esto, mira esta historia, mira. Y entonces la gente a través de la imagen se percibía bien de los hechos que le estaban contando. Es un pregonero. Yo lo he vivido porque cuando era chiquito allá en Sicilia había de esa gente. Entonces nosotros estamos llamados a advertir, como Noé advirtió, a esta humanidad perversa, humanidad que no ha querido convertirse, que no ha querido buscar de Dios. Tenemos que tratar de predicarle para que también ellos se arrepientan y entren por esa puerta de la salvación. Sí, muy buen ejemplo el que tú acabas de decir. De hecho, hay una película que les recomiendo que Tom Hanks leía las noticias en el lejano oeste porque no existían todo el sistema, los medios de información, sino que él tenía un periódico, iba pueblo por pueblo y leía las noticias. Entonces, nosotros muchas veces tenemos el papel de Noé. Por eso hago la pregunta, ¿cómo aplicamos nosotros ahora toda esta experiencia, todo este estudio, lo que hemos hablado a nuestras vidas? Nosotros nos identificamos con Noé. Somos muchas veces Noé, nosotros. Somos los que tenemos el mensaje de salvación que debemos de dárselo a los demás. Y muchas veces se burlan de nosotros, no nos entienden o no nos creen. Mas no por eso debemos de desistir de dar el mensaje de salvación. Amén. No por eso debemos de desistir de construir el arca y de creerle a Dios. Porque Dios ha estipulado tiempos donde Él va a hacer cumplir su palabra. Va a hacer cumplir lo que ha dicho. Esa es la fidelidad de Dios. Sí, el trabajo nuestro es hacer para que entren más personas por el arca. Primeramente nuestros familiares, indudablemente. Sí, creo que nuestros familiares creerán cuando vean que nosotros estamos construyendo el arca. Amén. Muchos creyentes tienen dificultades para que su familia más cercana sea también creyente. Y eso pasa mucho por el testimonio que nosotros damos. Podemos decir mucho de lo que Dios nos ha dicho, pero si después nuestras obras no reflejan lo que decimos y el mandato de Dios que hemos recibido y lo que decimos, vamos a tener ese tipo de conflictos. Sí. Yo creo que los hijos de Noé vieron el esfuerzo de Noé, la fe de Noé y cómo le enseñaba a sus hijos. Y eso fue todo lo que hizo que inclusive el arca pudo haberse construido por la ayuda de los hijos. Sí, yo puedo identificarme tal vez como uno de los hijos de Noé. Viéndolo desde ese punto de vista, yo veo a mi papá que ha recibido un mandato del Señor, pero que al mismo tiempo se esfuerza para que eso que Dios le ha dicho se convierta en una realidad. Yo creo que el diluvio no hubiera podido llegar si Noé no hubiera construido el arca. Sí, Señor. O sea, Dios necesitaba una expresión de Él y aún la necesita, que el hombre lo exprese. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios dice algo, pero el hombre es el que expresa lo que Dios ha dicho. A través del arca, Noé expresaba lo que Dios le había dicho. ¿Y se lo expresaba a quién? A los demás hombres que tenían los ojos para ver, mas no veían lo que Dios quería. No escucharon a Dios. Ellos vieron lo que Noé estaba haciendo y a través de lo que Noé estaba haciendo podían entender lo que Dios iba a hacer. Amén. Mas Dios no se lo reveló directamente a ellos, se lo reveló solamente a Noé. Como hijo de Noé, yo puedo entender también lo que Dios quiere hacer a través de lo que mi padre hace. Por eso es importante que nosotros como padres modelemos lo que Dios nos ha dicho a nuestros hijos y le transmitamos ese conocimiento también, para que ellos lleguen al conocimiento de Dios, entren por la puerta y sean salvos. Amén y amén.